¿Qué tal? Buenos días a todos. En primer lugar, obviamente, gracias a la Asociación AFAL por permitirnos aquí pasar unos minutos, ¿no?, comentando cosas tan interesantes como es la nutrición y la alimentación en el anciano, ¿de acuerdo? Sin más preámbulo vamos a empezar, porque si no vamos a estar... Bien, lo primero, lógicamente, este sería el esquema de lo que yo quería comentar, ¿no? Vamos a comenzar primeramente dando una especie de datos epidemiológicos de saber en qué barco estamos. Luego vamos a ver que, bueno, lógicamente todo el mundo conoce que cuando estamos hablando de una enfermedad, una demencia, una enfermedad de Alzheimer, hay diferentes fases, con lo cual nuestras recomendaciones van a ser diferentes en función de la fase, ¿de acuerdo? Y lo que más me interesa a mí, por geriatra, y yo creo también a la audiencia, es ver realmente esto por qué lo hacemos. Es para evitar o tratar de devenir lo que es esa desnutrición. Con lo cual vamos a dar algún pequeño detalle en función de las fases, de lo que sería pues un aporte, por ejemplo, en una fase leve que deberíamos modificar la dieta para que podamos seguir comiendo, en una fase moderada el papel que podrían tener ese control de esos trastornos conductuales y en una fase más avanzada, lógicamente, el papel que puede tener ese problema tan importante que son las alteraciones de la deglución, que simplemente lo voy a detallar un poquito porque luego más adelante en la charla nos van a hablar de partes prácticas, de cómo podemos manejar esos atragantamientos. Bien, claro, estas primeras diapositivas parece que sobran, ¿no? Pero realmente este es el barco en el que estamos, ¿no? El barco en el que estamos es un barco en el que la población mayor de 65 años se incrementa de forma considerable y por lo que me toca y como geriatra, pues la parte o esa parte de población por encima de los 80 años pues crece también. Si se dan cuenta en esta gráfica, pues fíjense que las estimaciones por encima del año 2010, este grupo de mayores de 80 años cada vez es más grande, ¿no? Dicen los catalanes, dice, hombre, en este grupo de población es fundamental no solo el incrementar la cantidad de vida, sino incrementar también la calidad de vida. Y la nutrición es una parte fundamental de la calidad de vida, ¿no? Y, lógicamente, a medida que incrementa la edad, se incrementa también el porcentaje de personas que tienen demencia, con lo cual yo creo que estamos en el marco adecuado para poder empezar a comentar todos estos datos. Esta es la fotografía. Esto que estamos hablando es importante. ¿Qué cantidad de desnutrición tenemos? Pues también adelanto que cualquier estudio que hagamos nos va a diferenciar entre si la persona vive en la comunidad, o sea, vive en la calle tranquilamente, ¿no?, o está en una residencia o está en un hospital. Como pueden ver en esta primera imagen en color amarillo, tenemos, digamos, el bloque, la cantidad de personas que tienen desnutrición. Fíjense que en la parte de la izquierda sería la gente que vive en la comunidad y la parte de la izquierda también suya es la parte del hospital. Y nos ve esta flecha que a medida que esa persona mayor se institucionaliza, hay mayor posibilidad de que esté desnutrido. Con esto ya tendríamos ideas fundamentales, pero claro, la cosa no acaba ahí. Tenemos otra parte muy importante de población que está en riesgo. Fíjense, estar en riesgo quiere decir que estamos en ese precipicio a punto de caer en ese mar que es la desnutrición. Con lo cual, si añadimos esa parte de personas que están desnutridas y aquellas que están en riesgo, los porcentajes se incrementan. Fíjese, en un hospital que nos vamos hasta prácticamente el 80% y una residencia al 60%. Espero con esto dar la importancia de lo que tiene pues, esta desnutrición. Y esta fotografía del iceberg es para hacerles llamar la atención de que realmente esa punta es ese paciente desnutrido, pobrecito, que está muy delgado, que no come, pero que por debajo tenemos mucho que hacer. Es esas personas que están pues, a punto de presentar desnutrición, ¿no? Como vamos a hablar, lógicamente, de personas con Alzheimer, con personas con demencia, pues vamos a intentar dar algún detalle sencillo, lógicamente. Yo aquí los estudios originales, pero yo me encargo simplemente de sacar ideas claras para que las tengan muy claras, ¿no? Fíjese que, por ejemplo, en personas con demencia que viven en su casa, pues estamos viendo que realmente la nutrición pues sí que se relaciona con alguna alteración. Por ejemplo, fíjense que en este estudio vemos que, utilizando alguna escala, que tampoco es el momento, ¿no?, que nos detalla los trastornos comportamentales, pues nos vienen a decir los autores que en las primeras fases de una demencia los problemas de alimentación se deben a esa falta de autonomía. Me explico. De repente el frigorífico, no he podido ir a comprar, no tengo capacidad para ir a comprar, y en fases más avanzadas los problemas están más dirigidos con los que son los trastornos conductuales, es decir, ese paciente que directamente lo tenemos todo preparado porque hemos sido capaces de crear ese soporte, pero por trastorno conductual no somos capaces de que esa persona coma. Si nos vamos a lo que es la gravedad, pues vemos también que a medida que la gravedad de esa enfermedad, de esa enfermedad de Alzheimer, se va incrementando, todos los estudios que hacemos de nutrición nos dicen que esa persona con una fase avanzada de su demencia va a tener alteraciones pues, antropométricas, es decir, del peso, de la talla, y así aquellas escalas que empleamos para poder detectar la nutrición también nos están diciendo que, lógicamente, el paciente con un estadio severo de demencia, lógicamente, va a tener más situación tanto de riesgo como de desnutrición. Ahí usamos alguna escalita que luego ya comentaremos, ¿no? Y si nos vamos ya a otro tema que tampoco me voy a meter porque ya nos saldríamos un poquito, esto es como el pez ese que se come la cola, ¿no? Cuando nosotros
nosotros vemos a aquellos pacientes con demencia pero que están desnutridos, vemos que en determinadas entidades pues hay un empeoramiento. Y aquí vemos que, por ejemplo, tenemos que si juntamos a una persona desnutrida o en riesgo a una persona que no está desnutrida, pues vamos a ver que aquellas personas desnutridas van a tener más trastornos de comportamiento, más disminución en su autonomía e incluso más problemas de praxias, por ejemplo, esa dificultad que tienen los pacientes para poder saber reconocer cómo se maneja un cubierto o cómo se puede comer. Con lo cual, por otra parte, pues vamos a ver también que esos trastornos conductuales son peores en aquellos pacientes desnutridos, ¿vale? Les estoy dando, digamos, los aperitivos para que luego podamos ver que esto realmente es muy interesante, ¿no? Y claro, también me gustaría dar un salto más, es decir, y poder plantear que la desnutrición no solo afecta a decir qué delgado está, sino que es un poquito más importante. Es decir, una persona desnutrida vamos a relacionarla o como consecuencia va a tener pues todo esto que tenemos en esta rueda, ¿no? Vamos a ser personas que van a morir más, que van a necesitar más tratamientos, que cuando los ingresan en el hospital vamos a tener muchas dificultades para darle altas porque van a tener muchas más complicaciones, van a requerir más institucionalización, van a ser más costosos, van a tener muchos más costes en todos los sentidos, con lo cual cada vez que hablemos de esto piensen no solo en esa persona delgadita, sino en todo lo que supone, ¿no? En la desnutrición en nuestros pacientes, ¿no? Por suerte para eso estamos aquí, ¿no? Para intentar ver esa intervención. Vuelvo a detallar, como a mí me interesa el poder ver a las personas que están en riesgo y dar pistas sobre qué podemos hacer en esa persona con demencia que está en riesgo, pues vamos a ver en esta gráfica como con alguna pequeña escala muy sencilla vamos a ser capaces de detectar a esa persona antes de que empiece a perder peso, antes de que cuando le hagamos una analítica empiece a tener parámetros alterados. Sería directamente pues este punto, ¿no? Que sería el punto ideal en el que podemos detectar a esa persona y decir, oye, si seguimos a esta persona y lo hacemos bien, vamos a evitar que esa parte del iceberg, ¿de acuerdo?, siga subiendo para arriba, con lo cual podemos prevenir esa desnutrición. Este es un estudio muy curioso, ¿no? Que cuando nosotros seguimos a pacientes con demencia que están ya en una residencia, pues vamos a ver que a lo largo del tiempo van a ser pacientes que empiezan a tener problemas de la alimentación y que junto a esos problemas de la alimentación vamos a tener más porcentaje, por ejemplo, empiezan a tener episodios febriles, más neumonías y que a la larga aquel paciente que deja de comer va a tener más mortalidad. Es decir, dejamos de comer, complicaciones y el paciente se nos muere. ¿De acuerdo? Es un detalle que muchas veces puede pasar desapercibido, ¿no? Entonces, ¿nosotros cómo valoramos? Claro, yo no voy a traer aquí todas las escalas, porque esto tampoco es una audiencia para podernos explicar qué escalas tenemos, pero simplemente de forma muy sencilla, para que vean cuando nosotros nos ponemos delante del paciente, qué es lo que tenemos en cuenta. Pues lo que tenemos en cuenta son tres cosas. Si esa persona ha perdido peso, si esa persona está dejando de comer o si esa persona tiene alguna enfermedad. Y con esos tres parámetros nosotros sabemos perfectamente si esa persona puede estar en riesgo de poder desnutrirse, ¿no? Esta es una escala, fíjese, muy sencilla, que es el MNA, con lo cual con 6 preguntas, oiga, ¿ha perdido el apetito? ¿Ha perdido peso? ¿Se mueve menos? ¿Ha tenido alguna enfermedad aguda? ¿Hay algún problema neuropsicológico, demencia o depresión? Fíjese la importancia que tiene para incluirlo en esta escala, o directamente ha perdido ese peso. Pues con eso vamos a ser capaces. Más sencillo todavía, fíjese, una escala como el cuestionario nutricional sobre el apetito. ¿Tengo poco apetito? ¿Me sabe mal la comida? Cuando como me lleno muy poco, o sea, me lleno muy rápido y dejo de comer. Normalmente como solo una comida al día. Fíjese que son 4 preguntas muy sencillas, pero que directamente hacen saltar esa señal de alarma. Siguiente paso. Hemos dicho que el peso es importante, ¿verdad? Pues fíjense, podemos diferenciar en una paciente con demencia a lo largo de evolución como 2 puntos. Ese porcentaje pequeñito de personas que va perdiendo el peso muy poco a poco y que vemos que prácticamente en un seguimiento de 6 años pues pierde prácticamente un 4% de peso, que sería más o menos asumible, ¿de acuerdo? Ahí nos da tiempo de sobra a poder detectar esa desnutrición. Y luego un grupo de personas, que también es muy frecuente, casi un 10%, que por una enfermedad aguda que necesita una institucionalización, por ejemplo, en un hospital, pierde un peso, pero pierde un peso, fíjese, prácticamente mayor del 5%. Claro, ahí lo ideal sería intentar que desde ese punto de pérdida de peso pudiéramos volver a ponerle en su raíl, en su camino, para que no llegue a perder peso, ¿vale? Con lo cual, otro punto fundamental en el paciente que tiene una demencia es detectar el por qué ha perdido esa pérdida o ha tenido esa pérdida de peso mucho más brusca, ¿de acuerdo? Porque si eso no se detecta, va a seguir perdiendo peso y va a ser muy complicado el poder recuperarlo. ¿Por qué es importante esto? Pues fíjese, nosotros podemos perder peso simplemente porque no comemos. Cualquiera de nosotros con una gripe, mira, no tengo ganas de comer, y es lo que nos dice esta gráfica. Nosotros, en este tipo de pacientes que no comen, simplemente que no tienen ninguna enfermedad, cualquier intervención hace que ganemos peso inmediatamente. Una gripe, dejo de comer, en 2 días volvemos a comer, inmediatamente ganamos peso, que es lo que nos ocurre aquí, ¿no?, en esta gráfica. Sin embargo, cuando nosotros tenemos una desnutrición por una enfermedad, fíjense aquí, esta es la pérdida de masa muscular, cuando nosotros intentamos intervenir, las cosas no son tan fáciles y no logramos volver a recuperar ese peso.
porque tenemos una enfermedad ahí que nos lo está impidiendo, ¿de acuerdo? Con lo cual es fundamental saber, ¿estoy perdiendo peso? ¿Mi familiar pierde peso simplemente porque no tiene apetito o está perdiendo peso porque hay una enfermedad ahí debajo que no es fácil de detectar y está haciendo que esa persona pueda seguir perdiendo peso, ¿vale? Estoy poniendo las cosas cada vez más difíciles porque esto es cada vez más complicado, ¿no? Pero para que vayan viendo un poco cuál sería nuestro razonamiento, ¿no? Para complicarlo más todavía, de forma fisiológica, que quiere decir sin ningún tipo de enfermedad, esta es nuestra evolución. Prácticamente todo el mundo, sobre todo los más jóvenes, hasta los 20 años ganamos masa muscular, ¿no? Es como este tenista famoso, ¿no? Que ganamos masa muscular a partir de los 20, hasta los 20 años y a partir de esa edad empezamos a perderla, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que ocurre? Que con tan mala suerte que según vamos perdiendo masa muscular empezamos a ganar grasa, con lo cual este tenista se convierte pues, en este señor, ¿no? Con su tripilla y dice, uy, qué bien está, que parece que ha ganado peso, ¿no? Ese es el otro detalle que yo quiero presentar. A nosotros el peso nos interesa saber si estamos perdiendo peso a expensas de grasa, que estaría fenomenal, o estamos perdiendo peso a expensas de masa muscular. ¿De acuerdo? Casi es mejor estar delgadito con masa muscular que no estar obeso y sin masa muscular. ¿De acuerdo? Luego seguimos un poquito planificando esto, ¿no? Y también de forma fisiológica, que decir, sin enfermedad, hay una entidad que yo creo que aquí no pasa desapercibida, que es la anorexia, que es la falta de apetito. Si yo aquí hago una encuesta ahora mismo y pregunto, ¿quiénes de ustedes tienen falta de apetito por lo menos 2 veces al mes o una semana? Yo creo que muchas manos se levantarían. Eso se llama anorexia, que digo, oye, yo tengo falta de apetito. ¿Por qué? Porque aunque no hagamos nada, entre los 20 y los 80 años se pierde apetito. ¿Qué es lo que ocurre? Que aunque se coma menos, como hemos dicho que se pierde masa muscular, pues realmente estamos compensados. Como menos, pero como tampoco necesito tanto, mi peso está estable, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? En cuanto eso se inestabiliza y cualquier enfermedad, esa persona con demencia, hemos dicho que de repente está el peso estable, pero de repente lo pierde, pues empezamos a tener que hay pérdida ponderal, ¿de acuerdo? Porque como menos de lo que necesito. Y esa es una señal de alarma, la pérdida ponderal en nuestros pacientes, que como decía, pues son preguntas absolutamente sencillas para verlo, ¿no? Este sería el resumen de todo esto para acabar esta primera parte, ¿no? Cuando yo tengo una pérdida de apetito puede ser por algo fisiológico, imagínense que cualquiera, oiga, pues usted tiene que salir luego a preguntarme aquí, y empiezo a tener esa sensación de malestar. ¿Qué un café? Pues mire, no tengo ganas de comer, no sé, me van a llevar a una residencia, ¿qué pasará el primer día? ¿Vendrán mis hijos a verme? Todo eso es causa suficiente para que haya esa pérdida de apetito y que esa persona que acaba, por ejemplo, de institucionalizarse no tenga hambre igual las 2 o 3 primeras semanas, que es un momento fundamental, y luego probablemente si logramos que se incluya en el grupo va a volver a tener peso. Eso de forma fisiológica. Si añadimos la enfermedad, esa enfermedad va a añadir parte de anorexia, de falta de apetito. Y por si eso fuera poco y nos ponemos un poquito más arriba, hay condicionantes que yo como geriatra lógicamente me encanta, que es toda la problemática biosocial. Decir, oiga, aparte de estas enfermedades, yo pues mire, no tengo recursos, tengo una demencia, tengo dolor o vivo solo. O resulta que se me ha ido la luz y es que me frigorífico, pues es que se me están pasando las cosas de caducidad y están arreglando el ascensor de mi casa y yo no soy capaz de bajar a hacer la compra y el vecino que me la traía está de vacaciones. Eso que parece que es una tontería puede ser un factor desencadenante para que todo esto se ponga en marcha y nuestro paciente acabe perdiendo peso directamente. ¿Cuál es el siguiente paso? Oiga, yo pierdo peso, pero usted come. Y esto es la escala que yo utilizo, por ejemplo, en el hospital. Dice, oye, vea, yo voy a hacer que mi familiar o el familiar este paciente me diga si come o no come. Y lo que tiene que hacer es apuntarme con una X, esto es muy sencillito, lo podrán ver. Oiga, come todo, la mitad del plato, un cuarto o nada. Y luego tengo aquí una serie de características que dice, ¿y por qué no como? Porque claro, eso nadie lo pregunta. Oiga, yo no como. Ah, pues no como. ¿Pero por qué no come? Claro, es que yo puedo comer porque me duele un diente, porque mi cuidadora en el hospital no ha podido venir, no le ha dado tiempo, porque me ha llegado la comida fría, porque he dicho, oiga, que no me gustan las espinacas y me traen una tortilla con espinacas, ¿de acuerdo? Con lo cual las situaciones son tan amplias que lógicamente las soluciones son amplias y tienen que ser absolutamente multidisciplinares, ¿vale? De la primera diapositiva hablábamos un poquito de qué problemas íbamos a tener. Entonces, a partir de ahora vamos a hablar un poco de suplementación, que sería la primera fase, otro poco de trastornos conductuales y otro poco de disfagia. Yo, sobre todo, voy a hablar más de lo que es la suplementación, que sería la primera medida fundamental, ¿no? Esta es una pequeña escalita que empleamos cuando en la fase intermedia nuestro paciente empieza a tener trastornos conductuales y no come porque tiene esos episodios de agitación. Entonces, nosotros es lo que preguntamos. Cuando una persona se agita, un señor o una señora con demencia, con una enfermedad de Alzheimer se agita, ¿por qué? ¿Qué es lo que ocurre en el momento de la comida? Oiga, ¿es capaz de comenzar a comer? ¿Mantiene la atención sobre la comida o está jugando continuamente, no coge el cubierto, localiza la comida, emplea los cubiertos? Puede tener una praxia que el cubierto no sepa ni para qué vale y empieza a jugar o a tirarlo. ¿Es capaz de morder y masticar? ¿Se atraganta y por eso niega la comida? ¿Es capaz de terminar la comida?
Pues con esto tenemos más o menos una idea de qué alteración conductual es la responsable de que mi paciente no coma y de que mi paciente pierda peso. Lógicamente aquí la solución serían medidas más ambientales, incluso medidas farmacológicas, ¿no? También sabemos que, bueno, aquí hablamos sobre todo de enfermedad de Alzheimer, pero como sabrán también hay un porcentaje de personas que tienen su deterioro, alteración de la memoria de tipo vascular. Y lo que sabemos es que, por ejemplo, los pacientes con trastornos degenerativos, enfermedad de Alzheimer, el problema de la alimentación, ese trastorno conductual estaría sobre todo focalizado a la primera fase, que es conseguir, que coja la cuchara, que meta la comida en la boca, que mastique y trague. Esa es la parte que suele fallar en el paciente con una demencia de Alzheimer. En cambio, en un paciente con problemas más vasculares, pues hipertensos, con ictus, el problema lo van a tener sobre todo a la hora de tragar, porque tienen discoordinación y cada vez que traga, es que no trago, es que me atraganto, eso se llama disfagia, y para eso tendremos luego una pequeña charlita de lo que son los atragantamientos, ¿no? También me interesa saber, porque luego en el hospital, y aprovecho lógicamente, tenemos mucho problema para que la gente reconozca que su familiar no traga bien. Insiste, no, pero si traga perfectamente, no tose. Entonces quiero que sepan que hay muchas, digamos, síntomas guía que nos van, y signos que nos van a indicar si ese paciente, esa persona, no está tragando bien porque se atraganta. Fíjese, uno puede estar con una saliva muy espesa, puede estar comiendo y notar que le venga la saliva a la boca, puede notar que hay un cambio de voz cuando come, puede notar que igual tosa 5 minutos más tarde, o simplemente que el paciente se niegue a comer, porque lógicamente a cualquiera de ustedes, si yo les hago comer y se atragantan, pues ¿qué va a pasar? Que voy a dejar de comer. Lo que pasa es que no voy a tener la capacidad de decir, oiga, no me dé de comer, que es que me estoy atragantando con los líquidos. Ya me encantaría a mí que todos mis pacientes me lo comentaran, o los familiares, ¿no? Y luego, lógicamente, nuestro objetivo, aunque luego se va a hablar de esas medidas prácticas de atragantamiento, por eso no me quiero meter, pues van a ser estas herramientas. Primero, modificar la dieta, modificar la postura, y si eso no va bien, pues voy a empezar a pasar a otro escalón, ¿no? Y ahí sería, digamos, un poco más el papel de esa suplementación. Lógicamente, tampoco yo vengo a hablar de medidas artificiales, pero que sepan que cuando todo esto ya está perdido, a veces tenemos que emplear técnicas mucho más artificiales, como puede ser una gastrostomía, ¿no? Que bien puesta en el momento adecuado puede ser interesante, pero que mal puesta en el momento inadecuado no conlleva más que disminuir lo que es la calidad de vida y no prolongamos la supervivencia. Pero esto ya nos iríamos, y también se va a hablar de temas un poquito más éticos, ¿no? Bien, con lo cual, antes de pasar a lo que es la parte ya final, pues esto es lo que tenemos, ¿no? Y lo que tenemos es que, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Primero, a la hora de plantearse si este paciente con demencia puede tener un problema, vamos a ver, oiga, ¿realmente existe riesgo? Lo que decíamos. En esa parte dice, ver, ¿estoy en la parte desnutrida o estoy en la parte de riesgo? Y si estoy en esa parte de riesgo de desnutrición, el siguiente problema va a ser, oiga, ¿puedo usar mi boca? Porque no olviden que si yo puedo usar mi boca, hay que utilizarla. Y el siguiente paso es decir, oiga, ¿puedo comer una dieta normal? Sí. ¿Con esa dieta normal puedo conseguir mis requerimientos? Sí, pues nos quedamos. ¿Que no consigo los requerimientos? Ya daríamos el salto a mejorar esa dieta, sobre todo con más suplementación. Que sepan que ahora con los estudios se están incrementando lo que serían las cantidades de proteínas necesarias, porque fíjense que esta sería una foto de un desayuno del hospital. Oiga, come, pues sí, mire, el vaso de leche, las magdalenas no me las he tomado. El puré ese encantador que ven en la comida, le he cogido con un poquito de gracia, ¿no? Un poquito de perejil que parezca algo, ¿no? Pero es que en la cena me lo traen de otro color. Entonces, claro, llega un momento que el primer día puede hacer gracia, pero el segundo día pues ya es complicado, ¿no? Claro, todo esto y toda esta intervención que decimos, por ejemplo, de esa suplementación, que es fundamental en ese paciente que no come suficiente y tenemos que llegar a las necesidades, está basado en la evidencia. Y basado en la evidencia, pues en el año 2006 unos señores publicaron unas guías que se reúne mucha gente y dice, oiga, ¿cuál es la evidencia de todo esto? Pues ellos vieron que el empleo de esa suplementación, a ver si saltamos. Bien, que por ejemplo en pacientes desnutridos o en riesgo ese empleo de suplementación mantiene o mejora la situación nutricional y mejora la supervivencia. Cuando vean evidencia A, eso es absolutamente demostrado. Cuando tenemos pacientes geriátricos con una fractura de cadera ortopedia desnutridos, eso está absolutamente demostrado que se reducen las complicaciones. Cuando tenemos pacientes que tienen riesgo de tener esas úlceras por presión o las tienen, esa evidencia también nos dice que el empleo de suplementación también nos ayuda a mejorarla, ¿no? Y sobre todo también nos dicen que en esa fase inicial de la demencia o moderada se puede considerar esa suplementación, que es decir, ese aporte extra para poder mejorar lo que es el aporte energético y prevenir la desnutrición. Esto es lo que nos dice, digamos, la evidencia. La evidencia dice, oiga, usted coge un artículo y es lo que nos están diciendo. Suplementación, claro, yo hablo de suplementación, hay mucha gente igual, ¿qué me está contando este hombre de suplementación? ¿No? Pues fíjese, traigo aquí unos cuantos conceptos y sobre todo quiero que vean y que tengan claro lo que sería el concepto. Y todas las definiciones nos dicen, oiga, son preparados, productos orales que complementan, que suplementan. ¿Eso qué quiere decir? Que por lo menos hemos hecho el esfuerzo de que una dieta normal, tradicional, la hemos mejorado al máximo.
que muchas veces, lógicamente, no se consigue, luego damos el paso a la suplementación, pero que entre la dieta y el suplemento deberíamos conseguir lo que nuestro paciente necesita. Y si no lo hacemos, pues hay pérdida de peso y nos vamos a esa rueda de complicaciones, de institucionalización y muchos más problemas, ¿no? Este fue una encuesta curiosa que hicimos ahí en mi servicio en el año 2011, que fue un corte transversal que hacemos junto a otros centros europeos, y fíjese lo que vemos. En la parte inicial, en la parte del hospital nuestro, pues la dieta normal, fíjese, un 3,3%. Es decir, no éramos capaces de que nuestros pacientes se tomaran una dieta normal. Fíjese como en Europa, 75%, igual tienen mejores cocineros, cierto es. ¿Y qué pasa? Que eso es a expensas de que, claro, no damos dieta normal, pero damos más suplementación oral y más dietas terapéuticas. Y simplemente detallar que las dietas terapéuticas, pues si alguien no lo sabe, son dietas pobres en sal, antidiabéticas, imagínense el puré, porque no tenemos dientes ya, es otro problema, podríamos hablar, que no tiene sal y es antidiabético por si acaso, es una dieta terapéutica restrictiva. ¿Qué hacemos? Pues que a veces nosotros mismos somos los responsables de que nuestros pacientes no coman, ¿no? Hay muchos más estudios de esa suplementación, ¿no? Fíjense que siempre tenemos en cuenta en dónde nos movemos, porque los porcentajes de desnutrición son mayores, hemos dicho, en las personas que están en una residencia y sobre todo en pacientes que están en un hospital, ¿no? Y también nos dicen, bueno, esto ya sería el resumen de toda la evidencia que hay, ¿no? Que sí que hay evidencia en personas por encima de los 75 años que estén desnutridos y que tomen una cantidad suficiente, digamos, de esa suplementación, ¿no? Y sobre todo en aquellos ancianos desnutridos y más si están en un hospital. Y que hay dudas en pacientes, por ejemplo, mayores de 75 años que estén bien nutridos. Oiga, yo estoy fenomenal peso, ¿me tengo que tomar suplemento? Pues no. Es decir, que cada cosa, si se hace bien, tiene que tener sus indicaciones, ¿no? Porque sobre todo son esas personas con desnutrición, ¿no? Si nosotros nos metemos en toda esta historia, ¿qué es lo que vamos a tener? Que cuando nosotros miramos esa indicación de poner ese, digamos, extra de dieta que nos hace falta mediante suplementación, pues vamos a ver qué consecuencias van a tener. Y traigo aquí un resumen. Vamos a tener consecuencias de mortalidad, reducción de complicaciones. Vamos a tener mejor funcionalidad. Imagínense lo que es tener a un paciente que no tiene fuerza siquiera para ponerse en pie, porque ese músculo ha fallado y no le estamos dando proteínas suficientes, con lo cual vamos a tener también consecuencias beneficiosas en el movimiento. Funcionalidad es autonomía y autonomía es estar en casa. Alteración de autonomía es cuidadores y es institucionalización, ¿vale? Y luego, lógicamente, la estación nutricional atenúa la pérdida ponderal y, bueno, muchos más datos, ¿no? Aprovecho a decir también que lo pasé en una diapositiva antes, que también es fundamental en todo esto, y lo veremos luego en el cumplimiento, el papel del cuidador. Quédense con la idea porque ahora se lo comento más tarde, ¿vale? Estos son más evidencias, claro. Fíjense, el empleo de suplementos en pacientes con demencia mejoran el peso y mejoran incluso muchos parámetros de situación cognitiva. Esta tarde van a hablar un poquito el doctor Gil de lo que sería un poquito ese enfoque de prevención, un poquito de seguimiento, con lo cual simplemente les dejo la idea para que estén atentos, ¿no? Y luego, claro, todo esto es muy bonito, ¿no? Pero decir, oiga, ¿esto se cumple? Porque claro, el otro problema que tenemos es que dicen, mira, la dieta fenomenal, lo que trae de su casa, le encanta, intento la suplementación, pero ¿lo cumplen los pacientes? Pues estamos viendo que prácticamente se cumple entre un 60 y un 80%. Ahí vendría el papel del cuidador. Lógicamente, si nos falla el cuidador, todos los recursos que pongamos en marcha nos van a fallar. Con lo cual, si nosotros hacemos el esfuerzo de mejorar la dieta o aportar una suplementación, tenemos que tener un cómplice. Y nuestro cómplice muchas veces no va a ser el paciente porque no va a tener capacidad de ser nuestro cómplice, sino que va a ser el cuidador, ¿no? Y luego sí que tenemos que tener en cuenta una serie de características para mejorar lo que es el cumplimiento. Oiga, haga usted esto. Pues parece ser que aquellos, por ejemplo, suplementaciones... 5 minutos, Federico. Sí, esas suplementaciones que son más líquidas se toleran mejor y sobre todo cuando aprovechamos a dar poco volumen, pero que sea muy energético, porque nada, ya se le escapa a un señor que vaya a tomarse medio litro después de la comida para que pueda comer, con lo cual tendríamos que darle una serie de recomendaciones pues que serían estas, ¿no? Antes de plantearse todo esto, alguien medianamente interesado tiene que hacer un estudio de cribado o valoración nutricional para saber en qué punto estamos del iceberg. Previamente insistimos en la modificación dietética. Yo muchas veces le digo a mis pacientes, tráiganle cosas de su casa. Mire, es que le encantan, yo qué sé, las natillas de chocolate con una galleta María. Pues tráiganles las galletas, porque yo no voy a poder dárselo de esa forma, ¿no? ¿De acuerdo? Valorar si con esto empleamos o cubrimos requerimientos o no, o hay que dar un salto más, establecer una serie de objetivos, decidir qué composición de lo que nosotros vamos a plantearle a la dieta es lo más adecuada, valorar la consistencia y el sabor. Mire, es que no come nada, mire, es que me ha dicho que no le gusta la vainilla y le estamos trayendo continuamente productos con sabor a vainilla, y claro, el señor no come porque no le estamos dando lo que le gusta. Me dan arcadas la consistencia gelatina, pues habrá que cambiar la consistencia, ¿no? Determinar cuál es la pauta de administración más conveniente. Hombre, no le den ningún producto antes de comer justo, porque vamos a quitarle el apetito, vamos a ver cuál es su estilo de vida. Y vamos a ver, intentar
respetar lo que son las costumbres de esa persona, ¿no? Y luego, lógicamente, monitorizar el cumplimiento para ver si todo esto pues, vale para algo o no. Esta ya es la penúltima diapositiva, que aparte de todo lo que, digamos, nos rodea farmacológico, tenemos medidas mucho más sencillas, ¿no? Que aunque luego se van a plantear, como intentar reducir estas restricciones dietéticas, lo que demos que sea muy energético, porque nos va a comer poco, optimizar la textura, evitar los alimentos que favorezcan el gas, cuidar la cavidad oral, que tendríamos casi una hora para hablar, tengo dientes, no tengo dientes. Fíjese que simplemente una limpieza profesional de 15 minutos en la boca mejora la percepción del sabor, y eso no hace falta ser un hacha para poder limpiar una boca, ¿no? Saber exactamente otro detalle, que ya sería del ámbito más social. Oiga, yo como mejor cuando estoy acompañado. Pues, hombre, no me ponga este señor en una mesa ahí escondido, que no come, y de vez en cuando voy a ver si come. Vamos a intentar, si con este grupo de personas. Nosotros tenemos ahora una paciente ingresada que es absolutamente optimista y hemos conseguido que el paciente de al lado vaya a terapia ocupacional, se rehabilite de la fractura de cadera y haya mejorado incluso el humor del paciente, con lo cual hay medidas que no se arreglan con pastillas, ¿no? Y luego, por último, lógicamente, el empleo de snacks, que serían suplementos. Decir, oiga, como yo no puedo adaptar a mi paciente a los horarios de esa residencia o ese hospital, vamos a intentar que, entre medias, esos snacks vayan a intentar favorecer lo que es esa cantidad de calorías y de energía que le estamos dando, ¿no? Con lo cual, para finalizar, estos serían los puntos clave que yo trataría de describir, ¿no? De intentar contagiar, que no haya pérdida ponderal, mirar qué está comiendo nuestro paciente, si deja comida en el plato, ¿de acuerdo? Si hay unos factores de riesgo por su enfermedad, si detectamos esa dificultad para la deglución, si detectamos que está tomando fármacos, una serie de consideraciones del alimento, las dietas restrictivas, consideraciones ambientales, en la medida, digamos, de hacer un marco un poquito más global que nos permita, pues, realmente, pues, dar lo que nuestros mayores, incluso con demencia, pues necesitar, ¿no? Que disfruten con la comida, que mejoren su estado nutricional y luego, pues, conseguir un poquito, pues, esas complicaciones, digamos, ese pronóstico que vaya mejorando mucho más, ¿vale? Pues es lo que les quería comentar.